Vamos a explicar el funcionamiento ahora del programa Euler-Sys. Es muy similar al anterior, obviamente se va complicando más, pues aquí recordemos que tenemos m ecuaciones diferenciales. Entonces en este caso el programa se llama así. F va a ser ahora una lista de ecuaciones diferenciales. De la misma manera, en cada ecuación deberá estar representado el despeje de la derivada más alta de cada una de las ecuaciones diferenciales de nuestro sistema, pero esto va a ser ahora una lista. Después las condiciones iniciales también serán más complicadas. Vamos a irlas guardando en el mismo orden que lo hicimos anteriormente, pero como listas. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo posterior. El intervalo sigue teniendo la misma estructura, es x inicial y x final, y la h sería el incremento. Vamos a ver cómo funcionaría. Voy a ejecutarlo. Hay que recordarles que, bueno, este programa está hecho para dibujar trayectorias, lo veremos un poco más adelante. Vamos a suponer que yo tuviera la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Vamos a suponer que tengo ahora x'. Esta x' la voy a entender como derivada con respecto al tiempo, entonces tendría x'. Vamos a pensar que tenemos ahora, por ejemplo, a x más y multiplicada por el coseno de t, por ejemplo. Y tenemos una segunda ecuación, le voy a escribir aquí. Nuestra segunda ecuación sería y'. Recuerden que lo que estoy escribiendo ahora pues es simplemente para que ustedes fijen las ideas en algunos ejemplos. Y' igual a, vamos a poner aquí menos y ahora, y vamos a sumarle más x, y lo voy a multiplicar por el seno de t. Ese es un ejemplo sencillo de un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones diferenciales. De hecho, déjenme ponerlo y', y y', para que tengamos un ejemplo de segundo orden. Vamos a suponer entonces ahora, como es de segundo orden, que yo tengo condiciones iniciales. Por ejemplo, tendría x de 0. X de 0 vamos a suponer que es 0. Vamos a tener nuestra siguiente condición inicial también como x', por esto que la ecuación diferencial para x es de segundo orden. X de 0 igual a 1. Después y de 0, por ejemplo, igual a 1. Y finalmente y' de 0 igual a 0. ¿no? Entonces ese sería un conjunto de ecuaciones diferenciales pues con sus condiciones iniciales. De hecho, déjenme cambiar los valores. Voy a poner otros valores aquí para no confundirnos. 2, menos 1 y vamos a poner aquí menos 2. ¿no? Bueno, entonces, va a pasar exactamente lo mismo que veíamos antes. Bueno, primero, la variable genérica, porque tenemos exactamente el mismo problema, tenemos un gran número de ecuaciones, se va a conformar en este caso como el tiempo, ¿sí? Es la variable independiente. Después tendríamos las funciones sin derivar, entonces tendríamos una pareja de x, y. Después tendríamos las primeras derivadas, que serían x', y'. Esta va a ser la estructura que se le va a dar ahora a nuestra variable genérica. Y así para problemas más complicados. Obviamente si tuviéramos tercer orden, por ejemplo, bueno, pues habría un tercer elemento aquí en las condiciones iniciales y en var. Muy bien, si yo quisiera correr ahora o ejecutar el programa y generar la solución, pues lo que tendría que hacer en este caso es usar Euler-Sys. Poner aquí mi función. ¿Sí? La función, ¿quién va a ser la función? Bueno, pues la función va a ser ahora una función que depende de una variable genérica y que tendrá que ser nuevamente igual. Va a tener que tener esta estructura prácticamente. Ya están despejadas la x', la y'. Recuerden que tienen que hacerlo. Es decir, deben de estar aisladas la x', la y', las derivadas más altas en cada una ecuación. Esto va a ser una lista. Voy a poner aquí. Obviamente tengo que quitar esto. No debe de aparecer. Simplemente es el lado derecho. Y tengo esa lista. Pero no voy a poner x. Esto va a ser esta estructura. Entonces, en lugar de poner x, lo que tendría que poner ahora sería var, corchete, corchete. Y sería entonces 2,1, corchete, corchete. Eso sería la x. Aquí tendría que poner var, corchete, corchete. Esto sería 2,2, ¿sí? Porque está en la segunda lista y es el segundo elemento. Aquí no van a aparecer explícitamente las primeras derivadas. ¿sí? En mi ecuación diferencial no aparecen las primeras derivadas de los lados derecho. Entonces no aparecen como tal. Var t, ¿quién sería? Var. Esto sería var, corchete, corchete 1, simplemente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a copiarlo ahora en la siguiente. Entonces, t sería var 1. La x, que es esta de aquí, la ponemos en sustitución de esta x. Y esta de acá sería var 2,2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nuestra lista de funciones sería esta. Y eso es lo que vamos a colocar aquí en f. Vamos a suponer que ahora queremos, más bien ahora queremos escoger nuestra condición inicial. El tiempo es 0.
Como pueden ver, el tiempo es 0, la variable independiente es 0. Entonces ponemos un 0 ahí. Después nuestras condiciones iniciales para x y y, que serían 2 y 1. Entonces sería 2,1, que son tanto este número como este número. Perdón, es menos 1. Menos 1. Este es para la y. Después, por último, una siguiente lista que es para la x' y para la y'. Entonces pondríamos 1 por este 1 que está aquí. Y después, coma, menos 2 nuevamente por este número que está acá. ¿Sí? Que sería menos 2. Y así hemos escrito nuestras condiciones iniciales. Vamos a suponer que queremos resolver este problema en el intervalo de 0 a 3 nuevamente. Voy a cerrarlo aquí. Y vamos a tomar una h de punto 0, 0, 1, por ejemplo. Entonces, cuando yo ejecute ahora mi programa, pues nuevamente lo que voy a ver es que no regresa nada. Vamos a ver que se queda guardada una variable lista, que podríamos inclusive haber agregado aquí. En este caso es la única. En esta construcción no se guardan las derivadas correspondientes. Si ustedes desean que esto regrese el conjunto, pues tendrán que agregar aquí a lista. Vamos a ponerlo. Así que si yo lo vuelvo a ejecutar, pues entonces ahora esto me debe de generar una lista con parejas, ¿no? Que corresponden a mi x y a mi y. Si yo tuviera un sistema de ecuaciones más grandes, por ejemplo para x, para y para z, pues lo que me va a regresar son ternas. Noten que no regresa el tiempo, es decir, el tiempo que no queda explícito aquí, solamente está implícito en cada pareja. Entonces empiezo, esto es para el tiempo t igual a 0, t igual a 0.001, porque este es el incremento que puse, para t igual a 0.002, 003, etcétera, y así hasta llegar al tiempo máximo que es 3. ¿De acuerdo? Lo que podrían hacer ahora es guardar esta solución en alguna variable. Si quieren omitir la salida lo pueden hacer, y ya simplemente pueden usar un listplot. En este caso porque es de 2 dimensiones, de otro modo tendrían que usar Graphics 3D y si fuera de 3 dimensiones, pues usar Align, por ejemplo, para hacer la gráfica de la curva correspondiente, en este caso dado que está reviviendo sus trayectorias. Y bueno, voy a poner aquí entonces sol, coma, y voy a pedirle que una la gráfica. Entonces sería simplemente así, pongo true, y lo que voy a obtener entonces es una curva paramétrica, ¿no? Yo puedo extender ahora el parámetro correspondiente, ¿sí? Y volver a hacer la gráfica. Entonces cada vez puedo resolver más y voy a ir obteniendo diferentes secciones del gráfico, ¿sí? Y bueno, esa es la manera en la que podríamos permitir que esto funcione. Este es un ejemplo de cómo funcionará. Vamos a revisar ahora básicamente la estructura. Pues es muy parecida a lo que hemos visto. Lo primero que se hace es leer de qué orden es la derivada más alta, ¿sí? Y también eso se va a llamar también aquí grad. Y también el número de variables involucradas, ¿no? Para calcular el número de variables involucradas basta con revisar la condición inicial de la entrada 2. O sea, la entrada 2 de las condiciones iniciales, pues sería esta longitud. Y esta parte siempre va a aparecer en cualquier sistema de ecuaciones diferenciales, por menor que sea el orden que tenga, ¿no? Entonces, siempre voy a tener este segundo elemento. Entonces, estoy viendo que es 2 y eso me dice, entonces, que tengo un sistema de 2 ecuaciones. Eso sería lo primero que haríamos y m es el número de ecuaciones diferenciales que tengo. Después, si esto ya lo habíamos visto en el ejemplo, en el programa anterior, que es el de Euler Sub, si calculo la longitud de INI, ¿sí? Y le resto 2, lo que voy a hacer entonces es ver de qué orden es el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que construimos, si yo veo la longitud de esta lista, voy a ver que es 3, y al restarle 2, voy a obtener básicamente aquí bueno, son 3 elementos, al restarle 2 obtengo grad, que es 1. En realidad grad no es el orden, es una unidad menos. Entonces, que si el orden es 2, entonces grad va a contener la variable 1, que es la derivada más alta a la que se actualiza el sistema de ecuaciones iterativas que se construyeron. Lo primero que se hace es poner 2 fors. Noten que pongo un for después para recorrer las variables, desde igual a 1 hasta m, y también para recorrer cada una de sus derivadas, desde la derivada 0 hasta la derivada n-1, ¿no? O sea, el grad, precisamente por eso restamos 1 más. Y después lo que se van haciendo es simplemente leerlas, las voy leyendo de la variable de mis condiciones iniciales que están aquí, de manera conveniente, y las voy guardando en este conjunto de variables RGI que tienen que ver con una variable genérica. El primer parámetro que aparece aquí me indica la derivada,
y el segundo me indica la variable. Entonces ahora tengo dos parámetros. Bueno, lo hacemos así. En la lista guardamos pues nuestro ini2, que sería el segundo elemento de ini, que es nuestro conjunto xy o xyz, dependiendo del número de variables que tengan, para dibujar la trayectoria. Sería el primer punto de la trayectoria. Igual var es el primer valor de var es ini, que son las condiciones iniciales, y después de ahí pues se entra un ciclo de repeticiones para las x, que me voy recorriendo el intervalo. Después dentro de él tengo que ir haciendo esto para cada variable. Y después las variables son desde 1 hasta m, y también pues, lo tengo que hacer para cada derivada. ¿Sí? Noten que solamente la derivada de orden más alto, que es la de orden n-1, aquí dice grad, uso la variable rr para el valor nuevo, r para el valor viejo, recuerden que lo inicialicé aquí. Entonces simplemente uso estos dos usando la fórmula de Euler. Esta es la derivada más alta, entonces de aquí esto es igual a la f de var, que sería la función, a la iésima función que está almacenada en nuestra lista de funciones. Recordemos que por ejemplo aquí teníamos un sistema de dos ecuaciones y extraje cada uno de los elementos. Después de eso se utilizan todas las demás condiciones, entonces voy recorriendo simplemente pues las derivadas, como les decía, para cada una de las variables que tengo aquí, y voy usando la fórmula habitual del método de Euler, ¿no? Que es obtener la nueva r a partir de la vieja r y utilizando la derivada de esta, que sería esta variable con una derivada j más 1, ¿no? Mientras que estoy calculando la derivada j. Muy bien, hecho esto, pues ya lo que resta es simplemente guardar todo en una lista. Noten que estoy guardando la lista de las derivadas 0 para cada una de las variables, y eso me va a ir guardando parejas o ternas o cantidades más grandes dependiendo del problema. Y esto es simplemente para que yo pueda dibujar la trayectoria, al menos para para dos ecuaciones o para tres ecuaciones, pues lo voy a poder hacer, ¿no? Voy a poder hacer estos dibujos de trayectorias. Finalmente lo que hacemos es simplemente pasarle el nuevo cálculo al valor viejo. Las doble r se pasan a ser las r's, y utilizo dos fors, uno para recorrer cada una de las derivadas y otro para recorrer cada una de las variables y cada una de las derivadas aquí. Y ya que tengo esto, pues ya lo único que me queda es reconstruir el nuevo valor de var para el siguiente punto, que se hace de una manera muy similar a como vimos el Euler Sup. Es decir, para poner una posición falsa menos 1 donde pongo la nueva x, la siguiente x, y después poner una lista o una serie de listas para construir entonces la lista de todas las variables de derivada i para cada una de las variables k. Noten que la k va de 1 a m, mientras que las derivadas van corriendo de acuerdo a la i, en este caso de 0 a grad, ¿no? El menos 1 pues fue puesto simplemente para escribir aquí la x más h. Hecho esto, se cierra el for principal. ¿Sí? Noten que cerramos aquí el for que recorre la variable independiente x, y lo último que hacemos pues es regresar la variable lista, que de hecho agregamos hace un momento. Entonces, bueno, pues este programa funciona así. Acaban de ver, de hecho, al inicio pues un ejemplo de cómo funcionaría. Este sería, digamos, el planteamiento teórico, mientras que este sería el planteamiento operacional que habría que seguir para usar estos programas. Y bueno, hemos terminado así una breve introducción a este par de programas de orden superior y de ecuaciones diferenciales, y en las siguientes cápsulas estaremos viendo ya ejemplos más específicos para cada uno de ellos. Pues muchas gracias.